Una visita entre socios, una visita entre amigos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, está de visita en China, su principal socio comercial. La visita de Lula da Silva es bastante significativa. Es el regreso de Brasil a la escena internacional como un actor de peso, de liderazgo del sur global y que, entre tantos temas en su agenda, tiene fortalecer el BRICS y también acercar a China al Mercosur. Veamos el informe que preparó la redacción de France 24. En un reinicio de las relaciones entre Brasil y China, después de 4 años de relativo aislamiento internacional con el expresidente Jair Bolsonaro, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene un objetivo claro: fortalecer el vínculo ya profundo entre Brasilia y Beijing. China es el principal socio comercial de Brasil y un importante mercado para la soja, el mineral de hierro y el petróleo. Brasil es también el mayor receptor de inversión china en América Latina. Durante su visita de Estado, el presidente Lula también tiene un segundo objetivo: reactivar la Alianza BRICS, una agrupación de las principales economías de mercado emergentes del mundo, compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Una idea que Beijing parece ver con buenos ojos. China está dispuesta a trabajar con Brasil para utilizar esta visita como una oportunidad para promover una cooperación mutuamente beneficiosa y amistosa entre los países en desarrollo y para abordar juntos los desafíos globales. Se espera también que Lula asista a la toma de posesión de la expresidenta Dilma Rousseff como directora del Banco de Desarrollo BRICS, el cual busca la creación de una moneda común que permita a los socios comerciales evitar el uso del dólar. A finales de marzo, China y Brasil anunciaron un acuerdo para comerciar entre sí sus monedas nacionales. Lula tenía previsto viajar a Beijing en ese momento, pero lo pospuso debido a una enfermedad. Sin embargo, envió parte de su delegación compuesta por representantes del gobierno y empresas privadas. Allí se concluyeron más de 20 acuerdos comerciales en varios sectores. También sobre la mesa, que Brasil se una a la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, un gigantesco proyecto de inversión china que a Beijing le gustaría extender aún más en América del Sur. El peso que recae sobre Brasil a nivel internacional como un país líder de América Latina es grande. La expectativa también lo es por la coyuntura actual que deja América Latina, que está en una posición, digamos, poco atractiva y poco visible en el escenario internacional por su condición económica y política. Brasil entonces puede despertar el interés a nivel internacional y atraer ese interés hacia la zona de América Latina. Brasil siempre será un país atractivo a nivel político y económico para el relacionamiento de nuestra región, así lo dicen algunos analistas. Por eso hoy en el debate de France 24 pues analizamos la gira del presidente Luis Ignacio Lula da Silva por China. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Caio Magnanelli. Él es consultor político y director de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos. Se encuentra en la ciudad de Brasilia, en el Distrito Federal. Y desde Foz do Iguazú, en el estado de Paraná, se conecta Fabio Borges. Él es director del Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte del debate y pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, también en Facebook y también nos encuentran en Instagram como @France24_ES. La etiqueta es en numeral el debate F24 y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y también en TuneIn. Muy bien, entonces le doy la bienvenida a Caio en la ciudad de Brasilia, en la capital brasileña, y comienzo por preguntarle eso que se ha comenzado a decir en la prensa internacional de Brasil está de vuelta al escenario internacional. Impresiones entonces de esta visita del presidente Lula da Silva a China. Hola Santiago, sí, primeramente, muchas gracias por tenerme en cuenta, es un gusto estar acá con ustedes. La perspectiva del regreso de Brasil al escenario internacional ya era una perspectiva desde las elecciones. Lula empezó el gobierno, de hecho, con una agenda bastante intensa de visitaciones internacionales, incluso su primero movimiento internacional tiene que ver justamente con el Mercosur y eso es básicamente
algo como cumplir una promesa de campaña. Pero hay un detalle que es muy importante, ya que le demos de abertura, así como de entrada, que es dejar muy claro que para la población brasileña, el escenario internacional no pesa tanto en relación al apoyo de sus mandatarios. Así que, claro, Lula está haciendo todo ese esfuerzo en busca de que esto sea una palanca para que ayude a la economía brasileña a volver a índices de crecimiento razonables o por lo menos adecuados al Sí. tamaño del país. Y ahora le doy la palabra a Fabio, nuestro siguiente invitado. También le doy la bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros. Él se conecta desde Foz do Iguazú, en el estado de Paraná. Fabio, también, ¿está usted de acuerdo con esta frase de Brasil ha regresado pisando fuerte al escenario internacional? ¿Y cuáles son sus impresiones de esta visita del presidente brasileño a China? Hola Santiago, hola Caio, un gusto hablar con ustedes. Sí, estoy de acuerdo. En los últimos 4 años, la política externa de Brasil foi bastante problemática. Um aislamiento voluntário de Brasil do cenário internacional. E claramente Lula regressa com uma política que já era sua marca em el primeiro mandato, a ideia de la diversificação de los socios políticos, de los socios comerciales. Brasil tem um peso grande em Latinoamérica, então é um país que quando não está involucrado em los processos, dificilmente os processos de integração caminham em nossa região. E, por outro lado, é um momento diferente da história. Então, não é tão fácil Brasil liderar um processo como isso em los anos 2012, 2010, que era um momento de boom de las commodities, onde o mercado estava muito mais aquecido, não havia o problema da pandemia, não havia a guerra em Ucrânia. Então, as linhas generais da política brasileira de acercamento à Sudamérica e acercamento a los BRICS, me parece que é uma continuidade de los dos primeiros períodos de Lula, pero em um contexto muito mais adverso. Então, por aí se cria expectativas, pero também se cria um pensamento um pouco equilibrado de que vai lograr realmente com esta visita. La perspectiva inicial de nuestros dos invitados, paso a darle la palabra a Caio. Él menciona la importancia de la política doméstica y la atención que está teniendo esta visita en China a nivel local. Justamente para allá quiero enrutar la pregunta para hablar de economía, porque si algo lleva en la agenda del presidente Lula da Silva es esa intención de firmar cerca de 20 acuerdos comerciales con China. Ya es su principal socio comercial, como veíamos en el reportaje. ¿Qué tanta expectativa hay en el entorno económico dentro del empresariado brasileño y dentro de los mismos brasileños sobre lo que pueda significar estos acuerdos con China? Santiago, perdóname, Fabio, por no tener saludado. De hecho, es un gusto poder estar acá con un profesor de la buenísima Universidad Iniciativa, de hecho, de Integración Latinoamericana, uno de los mejores aparatos que se quedaron en relación incluso a cumplir algo que el Mercosur siempre se reclamó que no cumplió, que es un proyecto de integración latinoamericana, un proyecto de integración de los países. Es un gusto poder estar con el profesor Fabio acá y ojalá pueda yo visitarlo, que ahora en poco tiempo voy a estar en tránsito pasando por Foz do Iguazú en mayo. Le voy a buscar ahí para tomar un café en la universidad. Bueno, pues ahí queda France 24 y América Latina de testigo de ese compromiso, Caio. Sí, seguro. Por ahí voy a pasar, seguramente voy a pasar ahí en mayo. Bueno, lo que te comento sobre el tema, primero, así, aislemos. De hecho, la opinión pública nacional, los medios pueden presionar en relación a lo que pasa internacionalmente con Brasil, pero la gente está preocupada con su día a día, con la falta de dinero, con la carne que no logra comprar. El brasileño se le acostumbró mal, quizás, a comer carne de vacuno todos los días. Y en los últimos 4 años, el brasileño tuvo de buscar huesos para poder complementar su dieta diaria, lo que hizo con que el país volviera a la línea de la miseria. Entonces, el principal proyecto de Lula para su pueblo, para su aprobación en el Brasil, no tiene que ver con China, con Estados Unidos, con Unión Europea, no tiene que ver con el escenario internacional, tiene que ver con
lo que va a lograr hacer con la economía brasileña. Bueno, el paso es que, claro, no está mal vista la visita de Lula por parte del empresariado brasileño. Y vamos por declaraciones, por ejemplo, de Carlos Fávaro, que es un político de centro derecha que está dentro del gobierno como ministro de Agricultura y que es uno de los grandes lobistas o por lo menos representantes del agronegocio, muy interesado de hecho en cambiar la moneda y aceptar por lo menos la participación de Brasil en la nueva ruta de la seda, que es este proyecto gigantesco que China está llevando como para usar préstamos y desarrollar infraestructura en los países. Pero Brasil no necesita de eso, en verdad, porque China ya invierte mucha plata en Brasil y China ya es el principal parcero económico de Brasil. Para que veas, China compra 20 billones de dólares, compró 20 billones de dólares solo en este primer trimestre. Y compró 10 billones de dólares de Brasil, y Estados Unidos compró 10 billones de dólares de Brasil. Quiere decir, Brasil exporta el doble a China que a Estados Unidos. Estados Unidos, sumado con Unión Europea, suma 23 billones de dólares en el trimestre, en cuanto China son 20 billones de dólares en el trimestre. Esto quiere decir, hay una balanza comercial bastante equilibrada entre los países supuestamente se llaman de occidentales y el país que supuestamente se llama de oriental, que son cortes muy, muy sencillos. Para cerrar esta idea, tenemos en cuenta que las reservas brasileñas están 80% en dólar y 3% en la moneda china. Los objetivos de esta visita: China quiere empezar a negociar con Brasil a partir de su moneda. Así se cambió el eje de Inglaterra a Estados Unidos y así se va a cambiar el eje de Estados Unidos a China en la economía mundial. Entonces, China, el objetivo de China esencial es ese, es lograr empezar a usar su propia moneda para las transacciones con Brasil, aumentando así las reservas brasileñas en su moneda. Comercializar entre estos dos países en sus respectivas monedas, ya sea yuan o ya sea real brasileño. Le doy la palabra a Fabio sobre este tema económico que, como buena parte de las economías a nivel internacional, la brasileña también está tratando de terminar de reponerse después de lo que fue el impacto de la pandemia de COVID-19 y haciendo frente también a problemas como la inflación, aunque hay que decir que la economía brasileña está saliendo más o menos bien librada si la comparamos con otros países de la región de América Latina. Su perspectiva, Fabio, sobre lo que significa a nivel económico para los brasileños esta visita. Yo creo que hay que hacer la análisis en diferentes dimensiones. Hay una dimensión del sistema internacional. Yo creo que está muy claro que hay una transición hegemónica de Estados Unidos para China, aunque sea más comercial que militar y política en este momento, pero es muy famoso un mapa reciente de The Economist que demonstra que há 20 anos detrás Estados Unidos tinha o mundo como seu principal sócio comercial. E agora a China ocupa esse espaço claramente, como em Sudamérica, praticamente todos os países têm China como o principal sócio comercial. Então, esses cambios podem ser utilizados do ponto de vista dos latino-americanos e do Brasil como um mecanismo de negociação. Me parece interessante Brasil e os países em conjunto aproveitar essa conjuntura para tentar sacar vantagem de fazer relações com China de um lado, Estados Unidos do outro lado, União Europeia do outro lado. Eu creio que esse cenário abre esta possibilidade de negociar em diferentes tableros. Pero é muito claro que Latinoamérica é um dos continentes que mais sofreram com a pandemia e mais sofreram com este momento da economia mundial por temas estruturais de dependência, de vulnerabilidade, falta de tecnologia, falta de infraestrutura. Então, China parece ser um caminho muito interessante para o Brasil. O Brasil necessita de infraestrutura, necessita de crédito, necessita de inversões em essas áreas que podem trazer benefícios internos e de popularidade interna, porque isso pode ser diferença, e ao mesmo tempo é uma continuidade de suas linhas de política externa de 20 anos detrás, que é esta política de defesa do multilateralismo e de crítica às instituições existentes, por exemplo, FMI, Banco Mundial.
Fabio, continúo con usted porque usted mencionaba que el escenario internacional es muy distinto, la coyuntura internacional es muy diferente y si bien ya Brasil y China tienen una relación sólida, bien establecida, ustedes ya lo han puesto con ejemplos muy claros, lo han dejado así muy claro. Esta nueva fase, digámoslo así, si se le puede llamar así, de relaciones entre Brasilia y Beijing, ¿en qué estarán marcados? Porque como usted lo decía, en los primeros gobiernos de Lula estaba más enmarcado en la necesidad de commodities, de un intercambio, una necesidad de Brasil de recibir dinero para mejorar infraestructuras. Brasil le vendía entonces diferentes minerales, petróleo, bueno, este tipo la lista es larga, pero en el escenario actual, ¿en qué se benefician los dos países? ¿Qué comercializan ahora en el nuevo escenario? Esse é o grande desafio do Brasil. Como diversificar as exportações para a China, como garantizar uma transferência de tecnologia de los chinos para o Brasil. Eu creio que os temas centrais serão esses do ponto de vista do Brasil. Do ponto de vista de China, eu creio que China está sofrendo largamente em cenário internacional um conflito com Estados Unidos e um conflito crescente. Então, eu creio que para a China é interessante fortalecer os BRICS, se acercar aí de Brasil, de Índia, de Sudáfrica, tentar ter boas relações com Rússia também. Não é fácil em esse cenário geopolítico de conflitos em Ucrânia, pero aí está alguns dos desafios que eu vejo claramente. Então, Brasil, por um lado, tem que ter boas relações com China, pero também não quer quedar mal com Estados Unidos. Então, em certa medida, Brasil tem algumas posturas. Por exemplo, hoje o ministro da Economia do Brasil criticou o trabalho escravo em China. É difícil imaginar mandatários brasileiros fazendo isso em China. Diplomaticamente é um risco, pero estamos preocupados também com a competitividade interna do Brasil. Não é fácil competir com China. Então, China, eu creio que é um desafio para todas as partes do mundo e para o Brasil não é diferente. Então, há que garantizar acordos que tragam algum tipo de equilíbrio econômico, com transferência de tecnologia e com a possibilidade de diversificação das exportações de Brasil. Si algo tiene de ventaja Brasil, tal vez ustedes me corrigen si no es así, lo que uno ve desde otros países de América Latina es que Brasil estableció desde hace muchos años una dinámica comercial y diplomática a todo nivel, sin importar los actores, simplemente para estrechar lazos y sacar beneficios comerciales desde ambos lados. Y por eso a Brasil no se le critica tanto que hable con Rusia, que hable con China. No vemos a Estados Unidos viendo con malos ojos esta visita de Lula da Silva a China. Cosa muy diferente sería si otro país latinoamericano, un México, un Colombia, un Chile o un Perú estuviera en este tipo de situación buscando nuevos mercados o buscando nuevas posibilidades económicas y diplomáticas. Tal vez el escenario sería muy diferente. Otros dos puntos que quiero analizar con ustedes importantes del escenario internacional. Uno, los BRICS. Cayo, que es tal vez uno de los puntos destacados de esta agenda, la necesidad de relanzar los BRICS, pero ahí entran países que son muy particulares en el escenario político. Entendamos que BRICS es más económico, pero allí está Rusia, está India, gran aliado de Rusia en este momento comprándole petróleo, también está Sudáfrica, que es uno de los países que ha tomado una postura internacional frente a la guerra en Ucrania a favor de Rusia. ¿Puede correr el riesgo BRICS de convertirse en una formación política a nivel internacional, tomar una postura a favor de Rusia? Bueno, Santiago, no, es difícil disociar economía de política, pero claro, los intereses económicos están por encima. Entonces, para acotar un poco lo que decía sobre el multilateralismo brasileño y cómo Estados Unidos mira la visita de Brasil, Estados Unidos no está feliz con la visita brasileña a China, pero no puede evitarlo y tampoco puede sancionarlo, porque hoy Brasil también es un parcero muy importante de Estados Unidos depende mucho de Brasil. En verdad que en el escenario competitivo internacional, como decía Fabio, como decía el profesor Fabio, es muy correcto pensar que China no es solo un consumidor, pero que también como país en desarrollo es también un competidor de Brasil. Hay dos objetivos, como te dice, claros. Del lado chino
es empezar a establecer su moneda como la referencia de tránsito de comercio internacional. Del lado brasileño es restablecer ejes importantes para el desarrollo del país con la ayuda china. No es tan sencillo que China va a transmitir tecnología a Brasil, a pesar de que eso es siempre lo que Brasil pide. Esto está súper normal. Se pidió eso a Europa, se va a pedir a China. El principal tema es que China no está tan interesada en el petróleo brasileño, entonces por eso puede ser que China ayude a Brasil a desarrollar lo que fue ensayado con el Campos de Libras, y ahí tiene todo un contexto del petróleo, pero muy posiblemente lo que Brasil quiere es que China venga nuevamente a desarrollar lo que se quedó parado de desarrollo de exploración de petróleo. China lo que quiere es poder cruzar los océanos y acortar la distancia para llevar los dos principales productos que compra de la América del Sur, en especial entre Brasil y Perú, que es soja, Brasil, Perú, en el caso de Paraguay no directamente, pero del Mercosur en general, es soja, ¿no? Y minerio de hierro. Estos son los dos productos principales que China necesita. Entonces, lo que China quiere es que Brasil sea lo que fue para Estados Unidos en su momento, el proveedor de insumos para que China pueda desarrollarse tecnológicamente con más fuerza. Está trayendo incluso a Brasil la fábrica y eso es una de las cosas que ya se está cerrando, ya está prácticamente cerrada, la fábrica DYD, BID, de autos tecnológicos híbridos, está veniendo a Brasil y icónicamente va a ocupar el lugar donde la Ford ocupaba, exactamente la planta de fábrica que Ford dejó en Brasil va a ser ocupada por la DYD. Así que solo para acotar esa situación. Entonces, los BRICS pueden venir a convertirse en una maniobra política, pero al mismo tiempo es muy difícil, está mezclado, pero al mismo tiempo que prevalece es el comercial. Entonces, hay sí un interés comercial de usar el BRICS para financiar obras en otros países, pero Estados Unidos tampoco se va a convertir en BRICS de una manera clara como una potencia política en contra la Unión Europea o en contra de Estados Unidos. Va a mantenerse, obviamente, interviniendo en términos políticos, pero con la prioridad económica. Solo para terminar, la guerra de Ucrania y Rusia es una cuestión de tiempo para acabar. No se está escalando la violencia en relación, se está quedando difícil mantener esta guerra, tanto para un lado como para el otro, y la Europa ya señalizó eso con la declaración de Macron diciendo que no va a ser subserviente a Estados Unidos. Así que a decir, mira, si eso no va a ser rentable a Europa, debemos acabar con eso pronto. Sí. Pues es muy diciente que esta automotriz china llegue a ocupar las instalaciones donde en su momento funcionó una automotriz estadounidense. Eso habla mucho de la expansión internacional china. Fabio, para cerrar este tema de los BRICS, le doy la palabra sobre ese fortalecimiento que necesita entonces este bloque para volver a despegar a nivel internacional. Ya que Brasil está tan decidido de volverlo a poner en el escenario internacional y pues obviamente los países que lo componen también tienen el interés de volverlo a catapultar a nivel internacional. Yo creo que es más fácil y quizás tengan más interés en avanzar en términos económicos. Por eso la consolidación, la formación de los bancos de desarrollo de los BRICS desde 2014, incluso en el periodo que Dilma Rousseff era la presidenta de Brasil. Entonces es muy significativo que hoy Dilma Rousseff sea la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Demonstra que Brasil valora mucho esta instituição, que seria uma instituição complementar ao Banco Mundial, a Fundo Monetário Internacional, pero para el mundo del sur, con los problemas ambientales, con los problemas de energías limpias, con créditos sem condicionalidades, como
en ONU es muy común estas condicionalidades que en muchos momentos, como bien habló hoy Lula, estranguló las economías sudamericanas con ajustes estructurales muy profundos. Entonces, en este sentido, el banco y con los intereses de China de ocupar ese espacio incluso en las transacciones en monedas chinesas, yo creo que está indo bien hasta cierto punto el banco, porque las agencias de clasificación de riesgo ponen el banco con altas calificaciones. O sea, no Sí, es un banco puramente político, tiene toda una realidad económica y una lógica de banco también, ¿no? sí. Eh, Y es, quiere hacer, y es sí, un banco que además la gran mayoría de los préstamos los ha dado justamente a Brasil para proyectos de infraestructura. Fabio, continúo con usted porque también me parece importante que analicemos otro grupo al que pertenece Brasil, que es de suma importancia regional y es el Mercosur, en donde también hay unas discrepancias internas en torno a cómo aproximarse a China. Paraguay no tiene relaciones con China, pero Uruguay está deseoso de firmar un acuerdo comercial de libre comercio con China. Brasil ahora pues da este impulso también aquí en ese ánimo también de relanzar el Mercosur, que está bastante en un estado de pausa, digámoslo así. ¿Qué rumbo puede analizar usted para el Mercosur? es um outro grande desafio, não? Há tempo, o Mercosul, especialmente nos últimos 4 anos, não avançou e, inclusive, eu creio que retroagiu em alguns sentidos. Pero agora há uma convergência ideológica entre Lula, Fernandes. Eu creio que o presidente de Paraguai vai ter boas relações com o Brasil também. E, claro, China é sedutora para todos, não? Pero, em realidade, eu falei com alguns intelectuais uruguaios em uma investigação recente. Tampouco hacer um acordo bilateral entre Uruguai e China vai solucionar os problemas de Uruguai. Eu creio que o Uruguai, negociando solo com China, traz muitos problemas para o Mercosul, pero também para o Uruguai não resolve muita coisa. Vai continuar exportando matérias-primas, vai continuar importando produtos tecnológicos e com desequilíbrios comerciais. E aí eu creio que o Brasil pode ser um intermediário importante para não implodir o Mercosul por los interesses chinos e por essa sedução que alguns países tenham, pero ao mesmo tempo trazer China para negociar com o bloque. Eu creio que essa é a tarefa. O bloque e os bloques sudamericanos, latino-americanos pensarem em estratégias coletivas para sacar proveito destas relações com um país tão dinâmico como China. Normalmente pensamos, China sabe o que quer de nós outros. E nós outros, o que queremos de China? Se Exacto. coordenamos um pouquinho melhor nossas relações, tanto Mercosul, Unasur, CELAC, podem trazer aí uma coordenação essencial para sacarmos melhores condições para negociar com China. Sí, y dejar de ver la relación desde América Latina simplemente como un país que viene a hacer grandes inversiones en infraestructura, a hacer lo que no han hecho los gobiernos en los últimos años, a tratar de salvar lo que no se ha podido hacer en los últimos años y ver que es un socio que puede llegar mucho más allá que simplemente venir a hacer puertos, aeropuertos, carreteras y metros. Cayo, le doy la palabra para que hablemos del tema de Mercosur. Quiero conocer su opinión sobre este tema. Santiago, uno de los países que trabajo es Paraguay. De hecho, yo trabajo entre Brasil y Paraguay, por eso que voy a visitar a Fabio pronto, porque voy a estar justamente en tránsito entre los dos países. Y a mí me gusta usar justamente las carreteras, que quizás los chinos empiecen a construir, pero todavía son empresas razonablemente nacionales. ¿Cuál es el gran tema, a ver, sobre Mercosur y China? Primero, volviendo al tema del nuevo Banco de Desarrollo. Uno de los países que tiene préstamo con el nuevo Banco de Desarrollo se llama Uruguay. Uruguay ya tiene préstamo con este banco. No es porque es el banco de los BRICS, que solo presta plata a los BRICS. Esto quiere decir que este banco está siendo fomentado por los países que componen el BRICS. Pero este banco ya presta, y como dijiste muy bien, Santiago, funciona como un banco y ya presta plata a otros países que hacen parte de otros bloques y que estén en otros espacios. Entonces Uruguay, que tiene un presidente de derecha, a ver, sabemos que Uruguay nunca está a la derecha o a la izquierda, ¿no? Pero es claro, como tenemos claro,
que el máximo de derecha que puede llegar a Uruguay es representado por su presidente actual. Uruguay, que tiene un presidente de derecha, es el país que está forzando, ya hace un año por ahí, para más quizás, un acuerdo con China. Pero ¿cuáles son las condicionantes? Y hablaste muy bien de Paraguay. Una de las condicionantes es que Paraguay, porque el Mercosur son 4 países, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Una de las condicionantes es que Paraguay deje de reconocer a Taiwán. Y esto está muy claro en la agenda política y las promesas de Xi Jinping. Él dejó muy claro que quiere poner resuelto en su mandato ahora los problemas territoriales de China. Entonces está muy claro que Paraguay es un entrave para que Uruguay pueda mejorar las condiciones de comercio con China. Uno de los objetivos de China en el continente, como yo ya les dice, es disminuir la distancia de logística, parar de trafegar por el Atlántico y empezar a trafegar las mercancías por el Pacífico. Para eso sería necesario terminar de construir algunos, o por lo menos uno, de los corredores bioceánicos. Ya existe uno y pasa por el Perú, solo que el Perú está muy al norte y es un corredor que no se usa mucho. El otro corredor, que ya está listo el proyecto y que ya empieza a terminar, es el corredor que pasa justamente por Paraguay. Entonces, ese corredor tiene función estratégica para China. Y en cuanto Paraguay no acepta Taiwán, sigue aceptando Relaciones diplomáticas con Taiwán, sí. Exactamente. Lo que China no va a querer es poder poner oficialmente plata para terminar este corredor, porque sería un problema, esto sí sería un problema para los chineses. Claro. Entonces, puede ser que Brasil esté ahí para mediar justamente este conflicto, donde Paraguay no deje de reconocer Taiwán y al mismo tiempo llegue la plata china, pero por intermedio de Brasil. Y esto ya pasa con la soja, Santiago. Claro. La soja paraguaya se vende a Brasil y de Brasil se va a China. Claro. Entonces, ahí hay varias cositas que son varios detalles muy interesantes, muy temperados, digamos, muy llenos de sazón, sobre relaciones muy paradoxales, como por ejemplo de un presidente de derecha que busca un gobierno que se dice de izquierda y así va. Sí. Voy entrando ya al bloque final del programa y quiero que hablemos sobre lo que significa el liderazgo de Lula da Silva, no solamente en Brasil, sino también en América Latina. Tal parece que está logrando en muy corto tiempo de haber empezado su presidencia a tomar un liderazgo regional. Este tipo de visitas que ha hecho, las personas con las que se ha reunido Lula da Silva del escenario internacional, no lo ha logrado Gabriel Boric, no lo ha logrado el presidente Gustavo Petro en Colombia y pues tampoco ni siquiera Andrés Manuel López Obrador en México. Aquí hay una oportunidad para Brasil ser el gran líder latinoamericano, ser también además ese gran líder del sur global. ¿Cómo lo ve usted? Hago la ronda a la inversa. Cayo, comienzo con usted y muy puntual, por favor, porque tengo poco tiempo. No, puedo ser rápido y conciso con eso, como dicen los paraguayos. Básicamente, Lula, primero, ya había un volumen de visitaciones internacionales, de prestigio internacional. Así que Lula dejó la prisión. Entonces, esto fue bastante intenso. Como candidato, ya era mirado como un nuevo presidente por la comunidad internacional. Entonces, esto es una cosa que está claro. Pero dos motivos enseñan, colaboran para que Lula sea este liderazgo internacional. Primero, su gran característica de ser un gran mediador. Siempre fue, desde el movimiento sindical de los 70 hasta hoy, es un gran tipo, un gran mediador, un gran negociador. Segundo, la importancia económica de Brasil para el mundo y para el bloque regional. Brasil es el principal parcero comercial e inmediato de básicamente todos los países de la América del Sur. Entonces, teniendo esto en cuenta, es claro que el presidente de Brasil tiene un potencial de ser un gran líder internacional, por lo menos lo que dice respecto al bloque de sus vecinos. Bolsonaro lo perdió por su incompetencia clara y por la falta de liderazgo obvia que tenía el señor Jair. Y en el caso de Lula, ya sabemos, es un político experimentado y tiene todo
para volver a Claro. ascender en su liderazgo internacionalmente también. Sí. Y Fabio, su opinión sobre este liderazgo, y le prolongo la pregunta. La izquierda o esta nueva ola de izquierda latinoamericana claramente no tenía un líder como sí lo tuvo en su primer momento Hugo Chávez, que movió y movilizó a la izquierda latinoamericana y a los líderes, a los presidentes de izquierda que había en los otros países. ¿Puede ser Lula ese nuevo líder de la izquierda latinoamericana y una izquierda no tan radical como pudo haber sido la izquierda de Chávez, esta de pronto un poco más matizada, ya conociendo cómo es el estilo de gobierno y el manejo que le da él a estas intenciones políticas de izquierda? Eu creio que sim, e comparto com Caio. A primeira característica de Lula é que é um dos políticos mais experientes entre todos esses que foram mencionados. Há que dizer que Lula está indo para o terceiro mandato presidencial e os dois primeiros já tinha esse papel de liderazgo. Eu sumaria outro ponto importante, não? Assim como para o Brasil é importante Sudamérica e Latinoamérica, para Latinoamérica e Sudamérica é interessante negociar ao lado do Brasil, por el tamanho do Brasil. Então, essa ausência de liderazgo do Brasil afetou todos os processos de integração, em minha opinião. E agora será um trabalho enorme a reconstrução. Por exemplo, há uma semana, tanto Lula quanto Fernandes regressaram à Unasur. Pero hay un camino muy grande por adelante para atraer los otros países. Y UNASUR es multidimensional, hay 12 consejos específicos. Por ejemplo, UNASUR ha hecho mucha falta en el momento de la pandemia. Había un consejo de salud sudamericano. Entonces, yo creo que ahí Lula va a transitar más para la moderación. Claro. Lula nunca fue de extrema izquierda. Então, em este contexto que necessita moderação em países tão fragmentados, tão polarizados, eu creio que Lula talvez logre mais fora de Brasil que dentro de Brasil esta armonía. Puede suceder. Pues ya veremos qué más deja esta visita del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y qué más deja esa diplomacia tan activa que tiene el mandatario brasileño a nivel internacional. Ya veremos en dónde, en qué otros escenarios puede llegar a desenvolverse. A Caio y a Fabio les agradezco mucho por haber estado con nosotros y haber hecho el análisis para la audiencia de France 24. Interesante ver cómo es ese giro en la diplomacia brasileña con este cambio de gobierno, y a ustedes les agradezco por la sintonía. En nombre del equipo técnico del debate de France 24 les agradecemos haber estado con nosotros. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y de Andrés Doncel. La producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Ustedes pueden seguir dejando todos los comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.